Continuamos con las sesiones de este workshop internacional de estudios iberoamericanos y transatlánticos y tenemos ahora en esta sesión, en una primera intervención, una conferencia titulada Buñuel autoconsciente, el exilio y la búsqueda de la pertenencia. Contamos como ponente a María Ángeles Martínez García y les haré un brevísimo resumen de su trayectoria. Es profesora titular en el Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y también es subdirectora de la Cátedra RTVE Universidad de Sevilla en el apartado de Creatividad y Contenidos Culturales. En su trayectoria también podemos destacar que ha sido miembro del área de comunicación de la Fundación Audiovisual de Andalucía, asesora del Gabinete de Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía y, a su vez, tiene una amplia trayectoria investigadora que ha diseminado a través de diversos libros, capítulos de libros y, por supuesto, también artículos científicos. A su vez, también me gustaría destacar que también es directora y guionista audiovisual de diversos cortos y próximamente largometrajes de naturaleza documental. Así que, para ir cumpliendo, el horario que tenemos previsto, doy la palabra y, por supuesto, las gracias y la bienvenida a María Ángeles Martínez. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, al Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos de la Universidad de Málaga por la invitación y en especial al profesor Vázquez Medel. Cuando me ofrecieron participar en este workshop, empecé a pensar que en apenas 30 minutos, que ahora se nos han acortado otros 10, iba a ser yo incapaz de contar algo nuevo sobre Buñuel, ¿no? Sobre un director de cine sobre el que se ha dicho ya prácticamente todo, ¿no? Y se sigue diciendo, ¿no? La literatura que se ha generado en torno a su figura, sigue creciendo. Entonces se me ocurrió que, como era un tiempo muy reducido y que iba a ser difícil aportar algo nuevo, que quizá lo más interesante sería compartir con todos vosotros una reflexión sobre Buñuel que me gustaría pivotar sobre 3 ejes fundamentales. Por un lado, el exilio, que un poco es lo que nos trae aquí, la literatura y las adaptaciones que hace Buñuel, y por otro lado, el concepto de pertenencia. A ver cómo encajamos los 3 conceptos, ¿no? en este pequeño espacio de tiempo que tenemos. El primer eje, el del exilio, me llevó a pensar que muchas veces se dice que el cine de Buñuel es tan personal, tan único, tan inclasificable, ¿no? Que no pertenece a ningún tiempo, que está al margen de su tiempo, pero creo que no es así, en absoluto. Y es una de las cosas sobre las que me gustaría reflexionar, sobre las distintas etapas que pasa Buñuel, que es el exiliado, digamos, por excelencia. El segundo eje, que sería el de las adaptaciones literarias, el de la literatura, me resultaba muy significativo porque la mayor parte de la obra de Buñuel está basada en argumentos ajenos. Y eso que se comenta que la obra de Buñuel es muy personal, ¿no? Cuenta sobre sus propias inquietudes y demás. Y, sin embargo, está basada en argumentos ajenos. Es muy significativa la unión de este director con Benito Pérez Galdós, uno de nuestros literatos más brillantes, y ahora me gustaría reflexionar sobre cómo se produce, ¿no? Esa unión entre los dos. De él toma la obra Nazarín, que es la que vamos a ver a continuación, la adaptación cinematográfica, y otras como por ejemplo Tristana, una obra muy pequeñita, y Buñuel hace como una obra maestra, ¿no? Vamos a pensar un poco sobre esos 2 ejes brevemente y vamos a intentar unirlo a ese tercero que ven en el triángulo, a ver si soy yo capaz de unir los 3, que sería el del concepto de pertenencia e identidad en Buñuel. El primero de ellos lo he titulado yo el exilio multicultural, porque si nosotros miramos la vida de Buñuel, nos damos cuenta de que pasa la mayor parte de su vida fuera de España. Algunas veces sí que llama la atención, son exilios voluntarios, y otras veces son exilios, digamos, obligatorios, ¿no? O, no tan llevados por su propia voluntad.
Ahí he colocado una especie de, no quería que fuera cronológico, creo que se ve mejor así, ¿no?, por las distintas partes del mundo por las que pasa, porque Buñuel es un caso bastante peculiar de exiliado. Él nace en el año 1900, con el siglo, en Calanda, en Teruel, en una familia acomodada, provinciana, y bueno, él mismo dice que allí pocos extranjeros vienen nunca, decía, ¿no?, de su sitio, ¿no? Pero él fue una persona que experimentó distintos periodos de exilio y que se extendieron durante muchas décadas de su vida hasta prácticamente el momento en el que él ya decide dejar su carrera, ¿no? Empieza en París en los años 20, va a Hollywood en el 30, vuelve de nuevo a París en el 36, va a Nueva York en el año 1938, luego va a México, que es su refugio político y económico también, hay que decirlo, como para tantos otros españoles, ¿no?, en esas décadas. Después vuelve a Francia, años 60, años 70, y siempre, a partir ya de esa época, tiene pues esas idas y venidas, ¿no?, a los distintos países y bueno, puede empezar a trabajar, digamos que podríamos trazar como una línea ascendente que cada vez empieza a tener mayores posibilidades, ¿no?, mejores presupuestos, mejores actores, hasta que al final pues llega al culmen de su carrera, ¿no? Cuando Buñuel se exilia, sí que hay que decir que ya es un adulto, ¿vale? Pasa toda esa infancia y adolescencia en medio de un clima más o menos tranquilo, ¿no?, a nivel sociopolítico. Él aparece en esa etapa, y me gustaría destacarlo, aunque no voy a hablar nada de la vida de Buñuel en esa etapa, sí 4 puntos fundamentales que luego van a marcar su creación artística. Su familia, su educación religiosa, pasa varios años internos en los jesuitas de Zaragoza, su estancia en la residencia de estudiantes entre el 17 y el 25 y su adscripción a los postulados surrealistas. Sin duda son cosas que lo van a marcar de por vida. Para empezar, Buñuel en París, como hemos dicho, y en Estados Unidos, pues le lleva a un exilio voluntario al principio, ¿no? Él tiene un gran interés por acometer proyectos, conocer nuevas ideas, y le llevan a solicitar un trabajo en París por mediación del director de la residencia de estudiantes, y consigue una plaza de colaborador de Eugenio d'Ors. Y esto pasa más o menos a mediados de los 20. Como digo, es un exilio voluntario, pero ese viaje a París le va a llevar a descubrir algunas de las claves éticas y estéticas de su obra, que luego lo van a acompañar siempre, hasta el punto de que varios años más tarde, como ya todos conocemos, pues realiza en esa ciudad Un perro andaluz en el año 1929, que se convierte en el manifiesto surrealista por excelencia, y le lleva a él a convertirse en esa personificación de la vanguardia a partir de ese momento. En el año 30 lleva a cabo la Edad de Oro, que efectivamente ya sí que consigue en París el escándalo que él pretendía, y él es defendido entonces por un manifiesto de los surrealistas franceses, aunque él poco después va a romper con ellos. Sin embargo, eso no significa que vaya a romper con los principios surrealistas, sino que él va a seguir incluyendo elementos surrealistas en toda su obra posterior, como incluso vamos a ver luego en Nazarín, que ya es muchos años después, ¿no? Casi 2 décadas después, ¿no? De hecho, algunos estudiosos de Buñuel llegan a decir que él es el único cineasta verdaderamente surrealista que existe. Él vuelve a España, pero entonces estalla la Guerra Civil. Por supuesto, bueno, como hemos visto ya, la censura y todos los principios políticos le llevan a marcharse exiliado a América, pero en Estados Unidos empieza una época de sequía, digamos, artística para el caso de Buñuel, y allí no ve la luz. Él no ve allí momentos, empieza una época en la que Buñuel queda como silenciado, no encuentra su sitio, luego hablaremos de esto con el concepto de pertenencia, y será en México en el año 46, llega a México en 1946, se queda allí hasta finales de los 50, y a México llega por azar y por necesidad a un país que Bretón denomina el país surrealista por excelencia. Él dice esta frase que me ha parecido muy curiosa,
encontrar sobre su exilio a México. Dice él: me sentía tan poco atraído por América Latina que siempre le decía a mis amigos: si desaparezco, buscadme en cualquier parte menos allí. O sea que imaginemos, ¿no?, la predisposición que tenía Buñuel cuando llegó a México de encontrar absolutamente nada que pudiera inspirarle, ¿no? Llega después, como hemos dicho, de una etapa estéril en Estados Unidos, un país que, claro, no estaba dispuesto a acoger esa vertiente creativa, crítica que él llevaba. Sin embargo, sí pienso que no llega a México por accidente, sino porque verdaderamente allí es donde Buñuel va a encontrar el sentido de su personalidad, de su obra. Es que es allí donde renace Buñuel, en México. Él tiene la nacionalidad mexicana desde el año 1949, se traslada allí para adaptar La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, pero este proyecto nunca llega a concretarse. Pero claro, las condiciones laborales de México, el país, ¿no?, el lenguaje, un paisaje seco, el problema religioso, la estructura social, hacen que retome su labor como director de cine allí con el musical El Gran Casino, en el año 47, película que resulta un absoluto fracaso. Sin embargo, llega el punto de inflexión en el año 50 con Los Olvidados, película que todos conocemos y que es premiada en Cannes a la mejor dirección, y es la vuelta de Buñuel al centro de la crítica internacional, del reconocimiento a nivel mundial. Este rodaje se había producido en un contexto bastante distinto al de las películas francesas, ¿no?, que había rodado en Francia en la época anterior. Es un país de raíces hispanas, pero con una identidad propia bien definida, con una estructura muy marcada, una industria cinematográfica que era muy cerrada, ¿no?, de la que era muy difícil salir. Y en los años 50, o sea, a partir de 1950 que se estrena esta película, él hace estallar como una bomba, ¿no?, en el cine mexicano, y lo que intenta es hacer saltar por los aires los cimientos. Supone una subversión contra el cine establecido en México. Ofrece por primera vez una imagen cruel de la pobreza. Yo creo que es lo más significativo de esta película. Y es que, claro, los pobres hasta entonces eran pobrecitos, ¿no?, entre comillas, ¿no? Qué pena, ¿no?, de los pobres. Y en este caso los pobres están vinculados a la crueldad, porque Buñuel piensa que la pobreza genera monstruos y que esos monstruos pues tienen que luchar por la supervivencia. Esto he querido destacarlo de esta película porque a partir de ese momento en toda su filmografía va a presentar a los pobres de esta manera. Y no solo él, sino que va a crear escuelas, tanto en los cineastas mexicanos como en los cineastas al otro lado del Atlántico. Al final, los pobres son delincuentes y son seres perversos. La película en su momento sí quiero decir que fue un fracaso, pero sí va a empezar para él una etapa prolífica. Películas como Archibaldo de la Cruz en el año 55 y otras como la que vamos a ver a continuación, Nazarín, en el año 58, obtiene el Gran Premio Internacional del Festival de Cannes y verdaderamente marca el comienzo de creación de obras maestras de Buñuel, las obras que reconocemos como obras de madurez en el director. Es que en México es el sitio donde Buñuel alcanza su libertad creadora, donde él puede expresarse con películas como Los Olvidados, Nazarín, pero también El Ángel Exterminador en el año 62, Simón del Desierto en el año 65. Y es que su obra mexicana, y quiero dejar esto aquí como apuntado para retomarlo luego, nace de un entrecruzamiento de culturas y posee, bueno, pues un interés especial dentro de la carrera de Buñuel. Por eso decía al principio que no creo que debamos desvincular la obra de Buñuel de su contexto, porque aunque sea un exiliado, sí que México marca para él un contexto especialmente bueno, especialmente, digamos, acertado, ¿no?, para él, prolífico, ¿no? Vuelve a España en 1961 Buñuel porque obtiene un permiso especial para rodar, como digo, empezamos con una etapa de obras maestras, para rodar Viridiana,
una película que lo eleva a la gloria, pero al mismo tiempo lo condena, porque en España esta película no se va a poder ver hasta el año 77. Fue catalogada de sacrílega, de blasfema. Por supuesto, la censura española no estaba dispuesta a que los espectadores viésemos una película como esta, a pesar de que en el extranjero tenía muchísimo éxito. Vuelve a México, porque Buñuel sabe que ese paso por España es efímero, todavía no puede quedarse. Y ahí pasa una etapa que yo diría que es como híbrida, ¿no? Está en México, pero va a Francia y está yendo y viniendo entre México y Francia, y hace películas excelentes, ¿no? En esas películas casi todas tienen en común lo siguiente: hacen una reflexión sobre los antivalores de la sociedad contemporánea. Belle de Jour, por ejemplo, es un paradigma de esta manera de pensar, en el año 66, que demuestra la hipocresía, ¿no?, de la burguesía, con la protagonista Catherine Deneuve, una mujer casada, ¿no?, frígida en su matrimonio, pero pues como contrapunto ejerce la prostitución como forma un poco de liberarse de su realidad. Cuando llegamos al final de los 60, Buñuel está anunciando su retirada, una retirada que no va a llegar tan pronto. Después de muchos años sin conseguir firmar una película española, consigue hacer una obra culmen que él piensa que va a ser su última obra, que es Tristana, en el año 1970, también con un permiso especial. No pensemos que Buñuel era bienvenido todavía. Y se rueda sin problemas por parte del Gobierno, lo dejan hacer a su antojo, con la mano más abierta que con Viridiana. Fue recibida tanto por la crítica como por el público con entusiasmo. Esperaban un poco la obra definitiva de Buñuel y él dice que va a ser pues su última película. Sin embargo, no lo es. Llegan dos obras muy reconocidas: El discreto encanto de la burguesía, en el año 72, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, y Ese oscuro objeto del deseo, en el año 77. Buñuel va a morir poco después, en el año 83. Pensemos que estas películas las hace ya cuando tiene más de 70 años. Esta visión express de su vida era un poco haciendo hincapié en la etapa de México, porque me parecía muy interesante, un poco para que viésemos que Buñuel es ese paradigma, digamos, del exiliado tal, ¿no?, que busca un poco lo mismo que todos los exiliados cuando se exilian, ¿no? La fama, el huir, ¿no?, de esa represión que tenía en ese momento. Dejo este punto, ¿vale? Lo dejo colgando porque luego voy a intentar recuperar el triángulo. El segundo punto, las adaptaciones literarias. Como os he puesto ahí, de las 33 películas que hace Buñuel, 21 son adaptaciones literarias, algo que llama mucho la atención, ¿no? Algunos autores piensan que Buñuel es uno de los mejores adaptadores literarios que ha dado la historia del cine. Pero aquí traigo especialmente la conexión con Galdós, porque si lo pensamos bien, en un primer momento parece incluso paradójica, ¿no? Parece un poco extraña, ¿no? Buñuel tan comedido, ¿no?, él en su escritura, discreto, máximo exponente del realismo, ¿no?, que busca la objetividad en la representación de la sociedad española. Pues tenemos justo enfrente al irreverente Buñuel, sarcástico, máximo exponente del surrealismo. Podríamos decir como que Galdós coloca un espejo delante de la sociedad, y Buñuel, yo diría que también coloca un espejo. Lo que pasa es que el espejo es como de estos de las atracciones de feria, ¿no? Un espejo de estos deformados, y entonces él refleja la sociedad, pero a sí mismo también. O sea, Buñuel hace con el espejo así, pero también así, porque al final él se coloca, ¿no?, en las películas que hace. A mí, con este planteamiento, pues me resulta curioso pensar que Galdós y Buñuel tengan una relación tan sólida, ¿no?, hasta el punto de que en Nazarín, en Tristana, en Viridiana incluso se pueden ver una especie de palinsestos, ¿no?, huellas que revelan esa influencia de Galdós. De hecho, es algo que no los estudiosos dicen porque sí, sino porque él mismo se confiesa y dice en una entrevista a Mark Saub, le dice:
es la única influencia que yo reconocería, la de Galdós, así en general sobre mí. O sea que tengamos en cuenta, ¿no?, que él mismo reconoce la influencia de Galdós. Él empieza a leer a Galdós en los años 30 y desde entonces se queda profundamente impresionado por esta literatura. Cuando vuelve de París, proyecta adaptaciones de Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, y ese interés ya va a estar presente en toda su vida, en toda su obra. En los años 50, como hemos dicho, escribe y dirige Nazarín, y en los años 60 proyecta Tristana, que finalmente verá la luz en los 70. También Viridiana está basada en una obra de Galdós que se llama Alma, y él dice una cosa que voy a leer la cita otra vez porque creo que es muy significativa y puede darnos alguna pista sobre por qué elige a Galdós. Dice él: Nazarín no es una de las grandes obras de Galdós y tampoco Tristana. Cuando filmo una novela me siento más libre si no es una obra maestra, porque así no me cohíbo para transformar y meter todo lo que quiero. En las grandes obras hay un gran lenguaje literario, ¿y cómo hace usted para pasar eso a la pantalla? Con lo cual nos puede hacer una idea de por qué elige esos argumentos y no otros, ¿no?, a la hora de adaptarlos. Aparentemente esa unión puede parecer forzosa, un poco dificultosa también, pero sí que diría yo que hay una especie de línea continua entre ese realismo de Galdós y el surrealismo de Buñuel. El realismo aspira como a convertirse en una ciencia exacta, ¿no?, que bueno, prácticamente describe el mundo real, incluso como la ciencia, ¿no?, predice fenómenos que van a pasar a continuación. Él realmente, Buñuel, pertenece al surrealismo en sus primeros años, luego, digamos, es expulsado, pero eso siempre está con él. A ver, tanto realismo como surrealismo, podríamos decir que su finalidad última es despertar la conciencia de lectores, ¿no?, espectadores, cada uno con mecanismos diferentes, con esos espejos, ¿no?, que tienen características distintas. A pesar de que Galdós también tiene esa producción realista en España, inaugura, ¿no?, digamos, la producción realista propiamente dicha en España, sus novelas sufren una evolución considerable. Hay una primera etapa de los años 70, más centrada, digamos, en reflejar un enfrentamiento entre una posición más conservadora y otra más liberal. La etapa de los años 80 son más novelas contemporáneas, ¿no?, de realidad española en el momento presente, retrato de las clases sociales, pero es curioso que las novelas que adapta Tristana, Nazarín, Alma, son de la última etapa de Galdós. En esa última etapa, Galdós progresivamente está como más interesado en temas morales, temas espirituales, y esa es la trilogía de Buñuel que está directamente adaptada, ¿no? Yo creo que eso no es casualidad. En la literatura de Galdós, además, hay muchos elementos surrealistas, como el amor loco, ilusiones delirantes, momentos de lirismo. Por ejemplo, en Nazarín, en la novela, que vamos a ver la peli después, él le da mucha importancia al mundo onírico, al mundo de los sueños. Hay visiones místicas, ¿no?, que experimenta el sacerdote, y pasajes que luego vamos a ver nosotros reflejados en la película de Buñuel. Él encuentra ahí materia prima. Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que hay una línea, ¿no?, que podríamos trazar de dependencia mucho más contundente de lo que pudiera parecer entre el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, en este caso, entre el realismo y surrealismo, ¿no? Es como una especie de... es como si pensásemos que Buñuel lo que hace es lo mismo que Galdós, pero con una vuelta de tuerca, ¿no? Hace como que extrema lo que ya estaba en Galdós, como que lo lleva un paso más, ¿no?, aunque muchas veces ni siquiera tenga conciencia de esto que estamos diciendo, ¿no?, el propio Buñuel. Último punto, ¿no?, del triángulo, a ver si somos capaces de completarlo brevemente. Lo que lleva, como hemos dicho, a Buñuel al exilio, al final son las mismas razones que las de cualquier exiliado, que ya hemos nombrado esta mañana aquí a muchos, ¿no? Satisfacer la curiosidad,
conseguir la fama, matar el hambre, encontrar un entorno más estimulante a nivel artístico, que le ofrezca mejores oportunidades económicas. Hay que tener en cuenta que cuando Buñuel llega a México no llega para nada en buenas condiciones económicas. Escapar del olvido, por ejemplo, la censura, el acoso, la persecución política, o, por qué no, y está clarísimo, no escapar de la muerte, ¿no?, para marcharse, ¿no?, uno de su país. La experiencia individual de Buñuel en el exilio representa el paradigma completo, ¿no?, de todo lo que hemos dicho hasta ahora. En esa parte que hemos dicho de evolución que tiene, ¿no?, entre un exilio voluntario, un exilio obligado, ¿no?, que sufre a lo largo de su vida, ¿no? El énfasis en este tema del exilio a mí me hace pensar en un concepto que es el concepto de nacionalidad, digamos, del artista emigrante y de sus películas. ¿Qué hacemos con Buñuel? Con todas esas películas que tienen una nacionalidad híbrida. En este caso, el estatus de exiliado ayuda a demostrar que la nacionalidad, pienso que es un constructo ideológico, ¿no? Y esto, bueno, nos puede llevar a debatir si queremos. Unido a ese concepto de nacionalidad, es lo que tengo todo el rato en mi mente, ¿no? Me gustaría terminar el triángulo con esa noción de pertenencia, ¿no? El concepto de hogar para Buñuel, ¿no?, o para los exiliados en general. Es un concepto, el concepto de hogar, un concepto amplio, tratado por distintas disciplinas, ¿no?, que pueden estar desde geografía humana, antropología, filosofía, psicología, porque, claro, es que va desde conceptos concretos como la propia casa de uno mismo, ¿no?, hasta macrotérminos como el país o como la nación. Podríamos preguntarnos, ¿el hogar es un lugar, es un espacio, un sentimiento, unas prácticas, un estado activo, un estado de ser en el mundo? Yendo más allá de lo materialista, ¿no? Cuando uno piensa en su hogar, no piensa solamente en su casa, piensa en algo que no está solamente asociado a lo material. Indudablemente el hogar puede ser todas esas propuestas que hemos comentado y yo creo que a través del cine se puede responder a esa pregunta. El hogar es algo complejo que puede integrar para cada uno de nosotros recuerdos, imágenes, deseos, miedos, el pasado, el presente. El concepto de hogar se abre definitivamente a algo intersubjetivo porque es una interacción del individuo con el entorno, donde, bueno, al final el individuo tiene que adaptarse al mundo. A menudo el cine de Buñuel se plantea como, o sea, no tanto el concepto de hogar y de pertenencia, sino el de la no pertenencia. Es un tropo alrededor del cual se van agrupando personajes y tejen una especie de hilo estético, temático, a través de, sobre todo, el trabajo del Buñuel mexicano. Por eso decía yo que esa etapa tenía mucha importancia. Y en esas producciones tiene mucha importancia el espacio, y lo vamos a ver con Nazarín a continuación, ¿no? Y cómo se representa el espacio fílmicamente. Los personajes suelen ser desarraigados en búsqueda de un lugar dentro del contexto mexicano, entroncando con esa idea más amplia de hogar que va más allá de esos fundamentos materiales, como hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, Nazarín no tiene un cobijo material, no tiene un pasado, vuelve a ser otra vez un protagonista sin hogar, dando una sensación de desarraigo que es muy propia de la etapa productiva de Buñuel, de esa etapa mexicana. El término desarraigado se corresponde con la condición de los protagonistas y, ¿por qué no pensarlo?, con la falta de un hogar, ¿no?, que tienen todos esos personajes. Por supuesto, yo diría que esto entronca perfectamente con ese sentimiento que vive el propio Buñuel en esos momentos y que llega a una tierra que, como hemos, recordando la cita, ¿no?, del principio, llega a una tierra que no le produce ningún interés en un primer momento y que no le ofrece esa sensación de esfera pública a la que él quiera pertenecer, ¿no?, cuando llega. Él recurre, cerrando el triángulo, a esas obras literarias para hacer de ellas algo personal y crítico al mismo tiempo. Él coloca sus gustos, sus preocupaciones personales y en ellas pues desata todas sus obsesiones, ¿no?, llevadas a lo máximo en las obras de madurez. Primero,
lo hace a través del surrealismo, luego a través del montaje de imágenes con un ritmo y una armonía totalmente personales, ¿no? Son el sello de Buñuel, y más tarde los temas, ¿no? en su obra más madura, que nos van a traer, ¿no? a los espectadores de una forma total, y nos llevan a la reflexión acerca del estancamiento social del que al final todos somos partícipes, ¿no? Que al final todos aceptamos de una manera o de otra. Sin duda, su cruzada como exiliado, que busca su identidad todo el tiempo, va a ser el punto de partida para la selección de esos argumentos ajenos que él hace propios. Y por mi parte, nada más. He intentado ahí resumir todo lo que he podido. Muchas gracias.